Estás escuchando Del Otro Lado, un podcast donde Edward y Aristides comparten sus mayores retos, experiencias y aprendizajes en el extranjero. Esperamos que disfrutes de este episodio, ya sea que estés del otro lado o estés pensando en cruzarlo. Buenos días, querida audiencia. Bienvenidos a un capítulo más del Otro Lado. El día de hoy, después de un tiempo, volvemos a grabar y bueno, muchas gracias por estar a todos presentes y atentos. El día de hoy les saludo desde el estado de la Florida, de la ciudad de Deerfield Beach. Un bello sol, días de verano, deliciosos, poco calientes pero ricos. Y de ese lado, ¿cómo estás, Aristides? Hola a todos, ¿cómo están? El clima aquí igual un poquito soleado, bastante calorcito para hacer Alemania, la verdad. Ya intentamos volver dentro de lo que se puede. Yo ahorita pues ya tengo vacaciones de la universidad, bueno, ya casi. Entonces capaz tendremos más tiempo, bueno, yo tendré más tiempo, Eduardo. Tiene otra vida, la vida del trabajador. Bueno, bien, Aristides, porque se logró tener un poco más de tiempo. Siempre es puro time management y bueno, lo importante es seguir adelante. El día de hoy tenemos un tema súper importante y es todo el tema de licencias y certificaciones. O sea, uno llega aquí a ese país o uno migra al país que sea con el título universitario de uno y lo que uno quiere es como, bueno, listo, llegar y pum, homólogo, y entonces ya me hago médico, doctor, ingeniero, abogado. Y bueno, ¿no? a darle al mercado. Eso es como lo que uno tiene en mente. Pero el trayecto que hice yo y de pronto, como lo ves tú desde allá, Aristides, es un poco diferente a esa imaginación o plan que uno tiene. Yo creo que depende también mucho del plan. Yo creo que homologar, por ejemplo, dependerá si uno quiere, digamos, seguir estudiando acá, si uno va a estudiar aquí. Siento que homologar, digamos, que no tiene mucho sentido si uno tiene el tiempo y uno tiene los recursos para hacerlo, teniendo en cuenta que también hay entidades en Alemania, por ejemplo, que si uno tiene cierta calidad migratoria, uno puede recibir financiamiento para temas de homologación, pero no es directamente un pago que le hacen, sino que uno hace la homologación y luego, ya después de un tiempo, con mucho papeleo, le dan la plata a uno. Entonces, digamos que sí, o sea, en cuanto a certificados, si uno podría decirlo más bien que yo creería que la gente debería tener un plan primero y ver qué tipo de certificaciones serían, digamos, necesarias. Yo creo que lo que podemos sacar también de este capítulo es bastante de una manera global o genérica. Primero, el consejo de si tenemos un plan, ese plan nos va a exigir ciertas certificaciones, ya sea de un idioma, ya sea de algún tipo de curso que uno tenga que hacer, o algo tan simple como primeros auxilios o algo por el estilo. La realidad es que pues todo toma tiempo, sea uno es para prepararse más tiempo y luego un examen, u otro sencillamente atender un día a un curso, pero pues todo toma tiempo y es mejor hacer todo con anticipación. Entonces, yo creo que Eduardo, usted y yo hemos estado enfrentándonos a diferentes tipos de certificaciones en este tiempo y podría contarnos, digamos, de las que usted ha hecho, digamos, cuáles han sido las más útiles o capaz, sí, qué ha sido lo que usted ha tenido que hacer en cuanto a certificaciones ahí en Estados Unidos. Sí, muy cierto ese punto, Aristides. Yo creo que para responder tu pregunta, el punto va a esa parte de planeación y también cómo uno, tal vez homologar es un título y uno siempre debe buscar esa validación que lo impulse y lo catapulte a uno a seguir adelante y a escalar. Y yo creo que las certificaciones como más contundentes que me han dado como esas habilidades o esas herramientas han servido de herramientas para llegar a donde estoy y lograr lo que he logrado. Primero fue la certificación de contratista en el sistema de construcción para el estado de la Florida. Eso es una certificación que lo autoriza a uno, te autoriza a ejecutar obras, a firmar contratos de cualquier tamaño. ¿Sí? Tú te presentas con el estado, tomas unos exámenes, tienes que llenar una lista larga de requisitos y ellos son los que te deciden, bueno, ¿estás aprobado o no? Y esa licencia te permite ejecutar contratos de no sé,
2.000, $5.000 hasta 4, 5, 6, 10 millones de dólares. Y eso ya va a depender de tu habilidad, de cómo te mueves en la industria, pero si no tienes esa certificación no vas a poderlo hacerlo tú mismo. ¿Y eso hubiera sido bueno que usted lo hubiera tenido desde el principio cuando empezó a trabajar en lo que está trabajando? Pues sencillamente se dio que usted empezó a trabajar con proyectos y usted dijo, ok, sería bueno yo tener esto. O alguien más le dijo a usted, venga Edward, mm, usted va a empezar a tener este tipo de responsabilidad. Necesito que haga este tipo de... Yo creo que nace el deseo de la ambición de poder homologar y terminar una carrera de ingeniería, porque ya estando aquí en el sistema, yo digo, ok, bueno, ¿qué se necesita para... ¿Cómo va a ser mi proyección? ¿Qué voy a requerir? Entonces fue preguntarme a mí mismo a dónde quiero llegar, y esto fue parte del cómo, del camino. Digo, ok, puedo llegar a hacer esto, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar esto. ¿Sí? Eso fue por un lado, tomé la decisión inicialmente. Ah, ahora, hay varias categorías de licencias que, digámoslo así, el board en inglés, como la asamblea de construcción que regula todo el estado, te facilita. Y yo escogí la especialidad en construcción marina para dedicarme exclusivamente a hacer muelles, canales y puertos y rampas y todo lo que sea en el agua. Es diferente a la licencia que te habilita a construir una casa, un edificio, levantar cualquier otro tipo de obra civil. Entonces, ya al tener eso claro y decir, ok, este va a ser el camino, empecé a buscar cómo, pero al mismo tiempo el negocio iba creciendo y mi experiencia laboral se iba desarrollando. Entonces fue una acumulación de experiencia y de toma de decisión que me empujaron a hacerlo. Y yo decía, en mi mente todos los días que iba a trabajar, decía, ok, bueno, esto es algo que voy a necesitar. Y era muy, muy interesante porque salía, y no solamente la disciplina que requería para tomar el examen, sino que verdaderamente los conocimientos que yo iba aprendiendo los iba aplicando al día siguiente. Entonces salía, leía el libro, leía las preguntas y me veía, me imaginaba en esa situación. Ok, ¿qué va a pasar cuando me enfrente a esto? Y al día siguiente, estando en la oficina, decía, ok, estas son mis situaciones de hoy, pero ¿qué tal si, o sea, el día de mañana me pone una marina? ¿Cómo voy a construirla? ¿Qué voy a hacer? Y empezaba así a aprender. Pregunta, imaginación, respuesta. Después volvía al libro, veía la respuesta y hacía sentido. Si imaginaba otra cosa, volvía al libro y decía, ok, bueno, hubiera estado equivocado. Entonces fue un tejemaneje muy, muy interesante de hacer las dos cosas al tiempo, poder estudiar y trabajar. Y yo creo que eso es un consejo que puedo dar después de tener pues, el orden para hacer los exámenes que voy a desarrollarlo ahorita. No, muy chévere, la verdad, muy, muy interesante. Pues obviamente sale también de la motivación del tema de ingeniería de la Sí. universidad, de digamos cerrar ese capítulo un Ujú. poco. Y por lo que veo también creo que también da bastante satisfacción poder ver que tan solo estudiando para el examen ya podía ver, solamente estudiando podía ver el impacto que iba a tener eso en Ujú. su vida. Y creo que eso es más que garantía que ya cuando se certifica puede tener la plena seguridad de que el certificado va a ser mucho más que útil y va a ser un peso muy importante en la hoja de vida y también pues en su perfil como trabajador para sus clientes a Ujú. futuro. Entonces, buenísimo, yo creo que ya lo que usted hablaba, digamos, del orden Ujú. y de cómo se enfrentó a estos certificados o pues sí, al proceso de certificado, de Ujú. certificación. ¿Qué puede, o sea, qué puede contar cómo fue eso? Bueno, eso es ya teniendo en claro el will, como saber a dónde es que quiero llegar. Ahora there is a way, cómo fue el camino, cómo lo sorteé. Y bueno, primero que todo, trayéndolo a la empresa. O sea, yo trabajaba empleado normal y tenía un jefe, conversándolo con el jefe y decirle, bueno, esta es la visión, ¿cómo vamos a hacer? Yo tengo que sacar tiempo para esto, esto y esto. Si bien estudiar era después del trabajo, los exámenes eran en días laborales. Los exámenes eran un lunes, un miércoles, ¿sí? Y, y tenía que sacar el tiempo para hacerlo. Entonces, esto tampoco fue así como un proceso de soplar y hacer botellas, sino me tardé 2 años de estudio, eh,
Sí, digamos que sin ningún profesor o mentora que esté todo el tiempo. Hay gente que lo saca más rápido. Esto fue lo que me tardé yo. También por la situación en que estaba. Yo creo que eso es una ventana de tiempo. Ok. Y, y ese fue el primer paso. Como conversarlo, traerlo a un plan pues, serio de acción. Y después encontrar la manera de agendar el tiempo. Entonces, salir, bueno, primero inscribirte al examen, ¿no? Saber que vas a cumplir con los requisitos, entender cómo va a ser eso. Este examen es un examen estatal de 6 horas. Esta licencia particularmente tuvo dos exámenes. El primero era de administración y contabilidad de construcción. Entender cómo funciona el negocio, cómo son los números, la contabilidad. Todo esto yo ya lo tenía conocimientos previos de mi carrera en administración, entonces el clic no fue tan difícil. Este examen yo lo estudio, me preparo, hago un simulacro y lo paso. De aquí yo creo que los 3 tips que les puedo dar es prepárense con el tema de la alimentación, organicen bien su rutina, su día, imagínenlo y proyectenlo desde la noche anterior. Ya dicen, bueno, mañana voy a hacer esto, salgo, tengo media hora, yo salí a las 5 de la tarde, de 5 a 5 y media me comía algo rápido que ya tenía en la casa preparado. Lo comía después del trabajo o en la oficina, o me daba tiempo de conducir a la casa, llegar y comer. Después, cuando terminaba de comer, tenía otra media hora hasta las 6 para, pues, como prepararme, darme una ducha, tomarme algo, despejar la mente un poco y saber como que lo que iba a ser estudio intenso. Obviamente el estudio, tener una agenda también, saber cuáles son los temas que te van a preguntar. En base a eso, organizar lo que vas a estudiar cada día. Y después sentarse de 6 a 8, 2 horas dedicado, que parece como que no es nada, pero ya cuando estás ahí es como, a veces al principio cuesta demasiado, no sabes cómo empezar. Entonces, esa preparación te da ese foco. Entonces, ya te enfocas y lo haces una y otra vez y le vas cogiendo el tiro. Hasta que ya después pones un tiempo, acabas todos los temas y te enfrentas al simulacro. Entonces yo diría preparar la comida, configurar el límite, tip número 2, saber que era de 6 a 8. Si digamos en su caso, no sé, la agenda es diferente de 7 a 9, pero yo sí recomendaría que sean 2 horas. Y un extra tip, si digamos es un día así boleado, ser flexible y tomarse una pequeña siesta. Como que decir, bueno, siesta de 15 minutos, eso me va a recargar, como y bueno, un poquito de tiempo de esparcimiento y le doy. ¿A cuánto sale, cuánto costaba, digamos, no sé, meterse a un curso o, digamos, contratar a alguien, ¿no? Y hay O cursos no de sé. preparación. Para el primero, yo creo que pagué como $600. Todo virtual, todo pregrabado. Aparte de eso, el material de los libros. Los libros costaban como otros $600, 400 creo. O sea, no fue tan autodidacta, sino fue más bien que usted sí atendió a Sí, cursos. claro, claro, claro. Y en la estructura y digamos que había un tipo como de plan de estudios que lo daba, digamos, el Pues curso que diga, usted el, pagaba. el curso te da el material, ¿sí? Te da la Y un herramienta. orden para poder llevarlo. El, O no, o le sí, botan el claro, libro y el usted orden lo le haga una estableces casa tú con el porque libro si quiere. el examen verdaderamente no es como que te diga, bueno, las primeras 5 preguntas son de este tema. No, el examen son 80 preguntas No, y los pero temas son sí, pero obvio, mezclados. pero para que la gente cuando Ujú, sepa prepararse, a lo que voy yo es, se le dan un ujú. material y el material es, no sé, unos libros y eso. La idea entonces es que para usted, para el examen, usted se aprenda, o sea, usted estudie todo el libro, da igual Ujú, cómo lo haga, ujú, hágalo y ya, o usted paga para que le den el material y además en los videos van abarcando ujú. temas. Es un examen de libro abierto, esos son más detalles del examen. Entonces, entonces ya las reglas del examen están establecidas. Entonces tú compras los libros que vas a llevar allá y lo que el curso te da son presentaciones pregrabadas y te dicen, mira, este es el tema A, B y C. Entonces son diferentes ventanas y tú le clicas y vas viendo las presentaciones y al final te hacen como unas preguntas de repaso. Los libros también tienen sus preguntas de repasos. Y entonces ya cuando tú tienes el material, te organizas. Y dices, ok, bueno, hay temas más cortos. ¿Por qué? Porque sabes que las preguntas, el porcentaje de preguntas es menor.
Entonces en el examen, por ejemplo, la guía decía 20% de preguntas son de contabilidad y matemáticas. Entonces ya tú sabías que problemas de matemáticas iban a ser 20%. Si son 100 preguntas, ya sabes que 20 iban de ahí. Después 40% son como temas de contratos y temas legales. Entonces ya sabes que ese va a ser un tema más denso del examen. O sea, entonces sería como saber, digamos, las proporciones en el examen de qué tanto van a preguntar de este tema y usted mismo llegaba y decía, ok, le doy más importancia a esto que a esto Claro, y, exacto. y ya, Sí, básicamente. dependiendo Ok, de que entiendo. yo me sentía más cómodo con ciertos temas y cuáles me costaban más. Ok, entonces digamos que nunca hubo, sí, porque digamos que en temas de certificaciones uno podría pensar que hay dos tipos de personas, o sea, hay personas que se certifican literalmente solas, o sea, no, perdón, que se preparan solas para el Ajá. certificado, y otras personas que prefieren, digamos, ir a un lugar o sencillamente que les den todo, digamos, ya hecho para que puedan estudiar. Yo, por ejemplo, soy una persona que yo Ujú. autodidacta no soy, a mí no me gusta, yo soy muy perezoso para eso. A mí me gusta mucho más ir a un lugar o, si es virtual, virtual, o pagarle a alguien para que me diga, vea, estudie de esta manera y usted de esta manera va a estar Ujú. preparado para esto. Que me dé como la línea de, pues sí, de estudio. Y en el caso suyo yo lo que entiendo fue como un mix, o sea, como que le daban ahí el Ujú. contenido, un poco de videos, pero ya era como usted quisiera usarlo a fin de cuentas, ¿no? O Sí, sea, sí, correcto. sí. Y, y ese lo hizo, o sea, ¿lo sacó a la primera o Ese cómo primer fue? examen de los dos, sí, lo saqué a la primera. Entonces me sentí cómodo con el material, con el curso que compré. Era un curso que estaba abierto por 6 meses, entonces también eso te pone una línea de tiempo y, y no se me hizo tan difícil, lo pasé con un buen puntaje. Ok, ok. ¿Y el segundo? El segundo, bueno, ese ya fue más desafiante. El segundo era más complejo y como era un curso especial, específico, no era, digámoslo así, no hay tanta demanda en el estado que requiera como un curso más complejo o con más ayudas. Entonces las herramientas eran diferentes. No había un simulacro específico para ese examen. Entonces, básicamente que eran como que prepararme capítulo a capítulo para medirme el tiempo. Yo creo que ese me costó más. También la preparación fue diferente. Tenía un compañero de estudio en ese momento. Entonces me iba a la casa de él y estudiamos de una manera y tomamos el test como casi al mismo tiempo y él lo pasa y yo lo pierdo. Y ahí va un consejo también súper clave y es, después de esa pérdida, es desmotivante y es dura, pero como todo, como la derrota en los mundiales, hay que limpiarse las lágrimas, aprender de qué hicimos mal, prepararnos y darle caña otra vez y prepararse mejor, volver a hacerlo, no hay de otra. Entonces yo pierdo ese examen y una posibilidad que te dan es ve y mira en qué te equivocaste, ve y mira el resultado, ve y pregunta qué fue lo que fallaste. Mucha gente pues se desmotiva y ahí termina el sueño, ahí acaba y cambian de sueño y eso es fácil, ¿sí? Pero para mí yo, no sé, después de pasar ese sinsabor, yo voy, pago la revisión y no te dicen como que fallaste en esta específica, no, sino que te muestran es cuáles son las respuestas correctas. Entonces te permiten volver a entrar al mismo sitio del examen, volver al mismo computador, ver todas las preguntas y como que ver las respuestas correctas. Bien interesante también que hay muchas herramientas para prepararse. Sí, se escucha bastante más difícil el Ujú. segundo, la verdad. Y, y nada, pues yo creo que de los certificados que hablábamos, yo siento que el certificado está se nota que es Ujú. bastante difícil, la verdad. Pero entonces esos dos juntos forman el certificado del que usted hablaba al Sí, principio del capítulo. O sea, esos dos se juntan y hasta que pasa esos dos, ya le dan como ese certificado hecho y le dicen, vea, usted ya está certificado para esta vuelta. Ya, si usted solamente pasaba el primero y no pasaba el segundo, ¿eso le daba no, algo? nada. O sea, le Nada, podía hacer... me Ok, daba, perfecto. me daba un bonito
O sea, un bonito examen pasado en LinkedIn y ya. Yo- exactamente, ok, no, Ahora, buenísimo. también, No, también pues otra cosa nada, importante, Aristides, y es sí, la línea de tiempo. O sea, tú pasas el primero y ese examen, como todo en los Estados Unidos, las licencias, los exámenes se expiran. Todo tiene su fecha de caducidad. Entonces te daba una validez como de 3 años o de 2 años para tú hacer el otro, y si no, tenías que repetirlo. sí, Entonces, claro, entonces igual eso es también. otra cosa que uno tiene en cuenta y que pasan los días y pasa el tiempo y si uno no se pone pilas y lo toma muy en serio, pues las cosas se expiran. No, y de acuerdo, o sea, a mí también me pasó con el certificado de idioma, o sea, me refiero a que pasa en general tipo de tema de Ujú, expiraciones, de fecha de expiración, perdón. Entonces sí, ya como para, digamos, hacer un resumen, entonces lo importante, ujú, lo que hablamos al principio, certificaciones, ujú, organizarse, ver cuáles ujú, son las metas, no siempre quiere decir de que alguien venga y me diga, usted tiene que certificarse en esto, sino más bien uno ujú. tiene sus metas, sus Sí. propios ideales, se certifica, pero bueno, siempre con tiempo intentar planificar, porque no todo toma Ujú, tampoco un día, como el caso de Edward, que se demoró de unos cuantos, bastantes meses para, digamos, ujú. certificarse. Yo, por ejemplo, en mi caso, que hablaremos en otro capítulo, de mi certificado de C1, también me demoré Sí. su buen tiempo. Y ya con tiempo, pues organizarse, lo que hablaba Ujú, Edward de mucho valor, la alimentación, el tiempo, el descanso, que suena un poco como, ay, bueno, me están contando, me están aquí dando los tips más obvios. mm, No es tan obvio, porque es que mucha gente, digamos que los deja a un lado. Y ujú, organizarse, el plan de estudios, siempre tener un plan, creo que es lo más importante cuando se quiere certificar, cuando son cosas de evaluaciones, planificar y ser realistas, saber para qué somos buenos en el examen, para qué no somos tan buenos y de esa manera saber ujú. atacar el examen. Bueno, no, muy bien resumido, Aristides. Para concluir y de pronto agregar un poquito más de valor, los 3 trucos de estudio para el examen, pues que yo haría sería dejar la matemática al final, empacar su buena lonchera de Mickey Mouse con hidratación y dejar pasar las preguntas que no saben. Como que si usted leyó una pregunta y no la tiene muy clara y está gastando mucho tiempo, skip. Pum, siguiente. Y al final retomarlas, ¿no? Porque sí, Claro, sí, al final retomarlas bueno, y bueno, dejar bueno. matemática al final, exacto. Y ya, Matemática al final. si quieren Y ahondar en más detalles y preguntas, somos un libro abierto, estoy súper disponible para ustedes, lo que necesiten. También otras certificaciones ahí mencionarlas por encima de notario, CPR, OSHA y Safety Boating navegando aquí en Florida. sí, yo creo que igual podemos, o sea, sí o sí va a haber una segunda parte del capítulo de certificaciones porque falta también que yo les cuente un poquito de certificaciones más que todo por el lado de los idiomas. Ujú, Certificación de inglés, pues el TOEFL, que porque yo hice, ya a veces no tiene, ujú, digamos, un límite, el límite es C2, si uno lo hace perfecto, y ya C1 específicamente en alemán, puedo hablar también un poquito del de B2, que tengo bastantes amigos que lo han hecho, ujú, entonces va a haber otro capítulo seguramente donde vamos a hablar más en mayor profundidad, pero este era, digamos, un pequeño abrebocas donde Eduard podía compartir un poco sobre ese certificado que yo sé, pues nosotros como somos bastante amigos, pues sí, es un certificado del que se ha hablado bastante, se habló bastante en su época, donde me decía, tengo que estudiar, ujú. tengo el examen tal día, me lo eché, tengo que volverlo a hacer, y el estrés Ujú. de querer hacer ese examen tan difícil o como tan exigente que uno siempre tiene, un certificado y el, y el superar eso. Entonces, un certificado bastante valioso. Edward, que como digo, hablo por él, me disculpan, pero ha hecho bastantes cosas y para aquel día, que es de los más importantes, Sí. pues es por algo. Gracias, hombre. Sí. Entonces, ¿alguna cosita, Edward? No, no, ya no ¿Algún siento comentario? más. Muchas gracias, chicos. Gracias, Aristides. Y bueno, nos escuchamos allá a la próxima. Dale. Chao, chao, Chao. gente. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Si les gustó, no olviden suscribirse para que no se pierdan lo que se viene. Compártanlo con sus amigos, con quien crean que les pueda servir nuestro contenido. Y claro, déjenos sus comentarios y opiniones. Gracias por estar del otro lado. Nos escuchamos la próxima.